Hola a todos los amigos, espero que estén bien y en este nuevo video quisiera hablar un poco de la raza negra, de una de las cosas particularmente importantes de la raza negra en el caso de Cuba, y es la religión. Escogí este tema el día de hoy porque estamos en el mes de febrero, ya se está culminando. Este video es parte de algunos videos que he hecho en saludo y conmemoración al mes de febrero, que es el mes de la raza negra. Y por eso escogí este tema tan importante, y es el tema de la religión yoruba, sobre todo en Cuba. ¿Por qué? Porque pienso que la religión yoruba en estos momentos en Cuba está en detrimento y creo que está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque hay conflictos con la fe, debido a todo lo que les voy a explicar en el día de hoy. Para poderles explicar por qué creo que la religión yoruba está a un punto en declive y necesita un segundo sincretismo. Como le diría, el primer sincretismo fue cuando trajeron a los negros de África en el siglo XV, donde todos los negros trajeron la religión yoruba a América, pero al no dejarle los cristianos profesar su religión, los negros tuvieron que banar las dos religiones para que los españoles no los exterminaran, porque cada vez que ellos procesaban su religión, los españoles que creían en el cristianismo, que eran ciegos, creían en una sola religión, los mataban, los torturaban y los obligaban a creer en la religión cristiana. Por lo tanto, los negros preservaron su religión, muy inteligente por parte de ellos, pero lo que hicieron fue banarla con la religión cristiana, y así llevaron la religión yoruba hasta lo que conocemos hoy, y sobrevivió. Fue una cosa muy inteligente. Gracias a eso la religión yoruba es potente en Cuba hoy. Pero hablaré de por qué está en declive. Le diré las razones por las que yo creo que está en declive, y le diré también qué debemos hacer. Para que este mensaje les llegue mejor, voy a hacer una pequeña comparación. Esta comparación no está basada en preferencias religiosas. Simplemente es una comparación entre dos religiones para que vean por qué les digo que la religión yoruba está en detrimento y qué debemos hacer para reforzarla y que pueda sobrevivir para las nuevas generaciones. Empezaré hablando en el caso de las religiones, empezaré hablándole del cristianismo. Fue la religión que escogí, es una de las religiones más potentes del mundo. Ella empezar hablando de la religión cristiana para que vean cómo la religión cristiana evolucionó y se adaptó para convertirse en una de las religiones más potentes en el siglo XXI y que más feligreses y tiene. ¿Okay? Les explicaré cómo lo hicieron y les explicaré por qué es una labor que fue reconocida en el mundo debido a la cantidad de fieles que profesan la religión cristiana, incluido las personas que profesan la religión yoruba, porque las personas que profesan la religión yoruba creen también en el cristianismo. Es muy importante decir esta nota para las personas que no lo conocen, que ven la religión yoruba como evidentemente una religión negra, una religión traída de África, una religión mala. No es así. ¿Okay? De hecho, se le conoce a la religión yoruba también como santería, y la palabra santería viene de santo, por lo tanto es una cosa buena. Bueno, vamos a hablar de comparación de religiones. Vamos a explicarle un poco el cristianismo, cómo evolucionó y cómo se adaptó a los días actuales. Por lo tanto, no está apareciendo, está más fuerte que nunca. Bien, el cristianismo es una religión que se vincula principalmente a la fe de Dios, de un solo Dios, y de su Hijo, Jesucristo. A la vez que hicieron esto, vinculan la fe con la labor de finanzas. Como les decía en muchos capítulos anteriores, yo voy a vincularlo todo con el dinero, porque el que no cree en el dinero y no cree en la finanza es porque no tiene ninguno. ¿Okay? La persona que no crea que el dinero es importante simplemente no tiene dinero ninguno. El
dinero es importante, es lo que mueve a la sociedad y todo gira sobre él. ¿Ok? Bien, la religión cristiana escogió precisamente un Dios y escogió una labor corporativa. Desde hace siglos la vemos el día de hoy como una corporación en el cristianismo. ¿Okay? El cristianismo se basa en Cristo y se basa en un solo Dios. Debido a esto es el nombre de cristianismo. Muchas personas, varias variantes de la religión cristiana, como son católicos, adventistas, protestantes, viven fajados discutiendo de que uno es cristiano, que el otro es católico, que el otro es protestante, pero en la vida real, caballeros, recuerden que todas las personas que creen en Cristo son cristianos. La religión madre es el cristianismo, de ahí se derivan todas las demás. Todo el que cree en Cristo es cristiano. Por lo tanto, si eres un católico, a la vez eres cristiano. Si eres un adventista, a la vez eres cristiano, porque el nombre de la religión madre es el cristianismo. O sea, para que no quede duda, todos los que creen en Cristo son cristianos. La religión básica se llama cristianismo. El catolicismo, el adventista, el protestante se deriva de todo esto. ¿Ok? Bien, eso lo tenemos claro. Ahora, ¿cómo se vincula el cristianismo a la parte corporativa? Les hablaré de que primeramente tiene un CEO, que es Dios. Tiene un Chief Executive Officer, ¿okay? Un director, un principal ejecutivo que dicta las leyes. Con un manager, un segundo, que sería Jesucristo, que es la persona que fue humano y que tiene la conexión directamente con las personas de la fe. Estamos hablando de corporación, estamos hablando de religión. Es lo mismo. Ahora bien, primeramente tira la religión cristiana unos mandamientos donde uno de los primeros mandamientos, si no es el primero, es cree en mí y solo en mí. Ese es el primer mandamiento de Dios. Fíjese cuántas cosas. Después está organizada esta religión que creó un manual corporativo, que es la Biblia, al que toda persona que crea en el cristianismo tiene acceso. Ok, fíjense qué importante. Todas las personas tienen acceso. Si usted no tiene una Biblia, no tiene acceso, apenas usted entra a una iglesia, el cura le dice, usted no tiene Biblia, aquí tiene, iría a una Biblia. Estoy hablando en países que tienen oportunidades, no estamos hablando de Cuba. Y le regala a usted una Biblia para que usted profese la religión y vea y se entregue. Fíjense cuántas cosas. Un CEO, un director de la corporación, un segundo que es el que está vinculado directamente con el pueblo, que hizo un sacrificio por los humanos y con los que los humanos se ven comprometidos. Tiene un manual corporativo que es la Biblia. El manual corporativo dice todo lo que pasó, lo que es y lo que será, donde muestra lo que debes hacer y los castigos, también los bienestares. Bien, esta iglesia cristiana que surge hace más de 20 siglos, al principio no era lo que ustedes ven ahora. Al principio la iglesia era bien fundamental, bueno y malo según su criterio. Las cosas malas se castigaban, las cosas buenas se apreciaban. Por lo tanto, sabía a veces que hacerle sacrificios a Dios, según el cristianismo, para que Dios nos diera cosas buenas. Y esto que pasaba, que los sacrificios eran precisamente sacrificios humanos, sacrificios, disculpen, de animales. E incluso sacrificios humanos, porque hubo momentos en que según Dios le dio la orden a distintas personas de sacrificar seres humanos, incluso seres queridos, lo que a última hora cambia estas acciones y transforma a los seres queridos en animales, solamente para probar la fe. Pero se empezó con el sacrificio de animales, en este caso el cordero, que se escoge el cordero, pues el cordero va callado al matadero. No es un animal que, sabiendo que lo van a matar, tiene esa intuición, simplemente va al matadero tranquilo y lo ejecutan. Es una de las cosas, y es el cordero, el animal preferido por Dios en aquel momento. O sea, existía el sacrificio animal. 20 siglos después, esto no existe. Se cambia el sacrificio de animales simplemente por una vela que prendes en cualquier parte que donde tú estés, puede ser en la iglesia, en donde quiera. Simplemente prendes una vela. No tienes que hacer sacrificio ninguno de animales. Simplemente con la fe puedes predicar
puedes pedirle a Dios en cualquier parte del mundo sin tener que hacer sacrificio, ninguno obligado. Pero durante estos 20 siglos no fue así. Todavía el día de hoy queda el diezmo, que el diezmo supuestamente es el 10% de tu salario que debes ofrendárselo a la iglesia. No es obligado. Muchas personas lo hacen, muchas personas no. No es obligado, es una sugerencia. ¿Ok? Las personas pueden ir a la iglesia y no donar el dinero. Fíjense cuántas cosas. Ahora bien, hubo momentos en el transcurso de estos 20 siglos donde no creer en Dios era malo. Existían torturas sobre las personas que no creían en Él. Se quemaban en la hoguera. Pero hoy por hoy, si no crees en Dios, todo está bien. Fíjense cuántas cosas. Cambió, evolucionó hasta el día de hoy. Al principio, las personas que hacían mucho mal eran ejecutadas, torturadas, iban al infierno. 20 siglos después, las personas pueden hacer mal durante su vida terrenal, porque su vida terrenal solamente es un momento de la eternidad. Sin embargo, antes de morir se confiesan y esas personas son absueltas de todo pecado y van a un retiro corporativo que es el paraíso, donde te aseguran una vida tranquila de paz y alegría eterna. Fíjese cuántas cosas han evolucionado en el cristianismo para poder atraer a los feligreses y atraer a la gente de fe. Si cometes malos actos en la tierra y no te arrepientes, vas a ir al infierno, donde tienes un castigo eterno. Por lo tanto, la gente pone una balanza, aunque sea un asesino en serie, cuando voy a morir voy a hacer mal, cuando voy a morir me confieso y voy directamente al paraíso. En caso de que no me dé tiempo, que me sorprenda la muerte y haya hecho cosas malas en contra de Dios o en contra de la fe cristiana, voy a ir a un lugar que es un intermedio, que se llama purgatorio. Porque voy a purgar todas las penas malas que hice, todas las cosas malas que hice, y una vez que las purgue, puedo pasar directamente al paraíso. Fíjense cuántas ventajas y cuántas opciones le están dando, cuánta evolución y cuánto sincretismo, aunque no lo vean, ha pasado en la religión cristiana para poder atraer a las personas de fe. Imagínense si todavía la iglesia católica, el cristianismo, estuviera sacrificando corderos en las esquinas de las calles. No atraería a nadie. ¿Por qué? Porque es imposible que para pedir un bien, para salvar una vida, tengamos que quitarle la vida a otro ser viviente que fue creado por Dios también, al igual que usted. Por lo tanto, fíjense cuántas cosas ha cambiado, cuánto se ha adaptado la religión a la actualidad. En la religión cristiana hubo un momento que fabricó las cruzadas hacia el Medio Oriente. Las cruzadas eran ejércitos que iban a territorio santo en Middle East a recuperar el territorio donde había nacido Jesús. Por lo tanto, estas tropas eran armadas, iban a pelear contra los infieles en el Middle East, en el Oriente, como le dice, y en conflicto bélico murieron millones de personas. Recuerden, fueron varias cruzadas. La iglesia era capaz de matar y aniquilar personas por tal de recuperar territorio santo, que lo recuperaban y lo perdían, porque realmente los infieles, como lo llamaban ellos, les dieron frente, sobre todo con una persona, un líder que se llamaba Saladin. Ustedes lo han visto en películas, eso muy importante, que luchó contra las cruzadas y esas cosas. Entonces esto ha cambiado hasta el siglo de hoy. Ha evolucionado el cristianismo. Ya el cristianismo no va a invadir naciones para que crean en su fe. Simplemente con la labor diaria de fe de cada día conquistan poblaciones y conquistan pueblos. Esto ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque como ven al transcurso de todos los tiempos, todo ha cambiado. No es el mismo cristianismo de hace 20 siglos al cristianismo hoy. El cristianismo hoy es noble, es aceptado y sobre todo tiene una figura representante en la tierra, que es el Papa, al que todas las personas de fe cristiana adoran. ¿Ok? Unos creen en él, otros no, pero
realmente en la Iglesia Católica es el representante de Dios en la tierra para las personas que creen. Fíjese cómo llegamos hasta el punto de hoy. También la iglesia, en el cristianismo, la iglesia, ¿qué hacía? La iglesia tenía una sección que creó que se llamaba indulgencias, donde las personas podían pecar completamente en la tierra, pero si las personas eran de dinero, simplemente pagaban un fee a la iglesia y ese fee les aseguraba obviar el purgatorio y ir directamente al paraíso. ¿Ok? Esas cosas ya no existen, se eliminaron las indulgencias. Fíjese cuántas cosas malas en contra de la humanidad hicieron y cómo fueron evolucionando y adaptándose hasta el día de hoy. Por lo tanto, por eso sobreviven, por eso han llegado a gobernar prácticamente el mundo. ¿Ok? Ahora, les expliqué todo esto del cristianismo. No estoy poniendo una religión por encima de otra, sino una forma de análisis. Les expliqué todo esto de la religión cristiana para enfocarnos en la religión yoruba, el por qué debemos cambiar. La religión yoruba, como les decía, desde que llegó a América, está con las mismas tradiciones. Estamos con las tradiciones de nuestros ancestros. Nuestros orishas siguen siendo los mismos. Nuestros orishas siguen siendo fuertes, pero la forma de adorarlos, la forma de profesar nuestra fe religiosa debe adaptarse a los momentos actuales. Razón por qué la religión yoruba no se ha esparcido por el mundo entero es porque la forma de profesar la religión todavía está atada a 2 siglos atrás. Todavía seguimos haciendo sacrificios animales para profesar nuestra fe. Todavía seguimos realizando cosas que en mayor parte del mundo son ilegales. Por lo tanto, no va a poder salir de la frontera de nuestros países, nuestra religión yoruba, para esparcirse, porque la forma de procesarla se ve de una forma ilegal en muchos países del mundo. Imagínense que ustedes vivan en Canadá, en Suecia, ustedes quieran profesar la religión yoruba, quieran hacer una ofrenda a nuestros orishas. No hay forma de que usted pueda matar un animal en esos países. Es simplemente ilegal. No hay forma de que usted pueda hacer una ofrenda en un lugar público. No existe. ¿Por qué? Porque estos países han evolucionado y han dejado la fe, principalmente la comunicación directa entre la persona de fe y su superior, su entidad, no con labores que causen desconfort a otras personas a través de este proceso. Imagínese que en un país de esto, del primer mundo, usted tenga que sacrificar un pollo. Usted hace eso y va preso. Imagínese que una persona que tenga un problema de salud o un problema personal grave vaya a pedirle a un sacerdote religioso que lo ayude a resolver este problema, y este sacerdote religioso le pida a esta persona pobre que tiene que gastar 3 veces el valor de su dinero, de su salario mensual, en un animal o un procedimiento para salvar su vida o hacer algo. Esta persona que tiene que gastar 10,000 pesos, 20,000 pesos en un proceso religioso, y esta persona sabe que va a cobrar eso simplemente en 3 o 4 meses, que no tiene dinero y necesita comer, no va a poder realizarse la cosa religiosa para salvar su vida, salvar su fe o salvar un problema, simplemente porque no tiene acceso monetario a comprar esas cosas. Sin embargo, es un proceso de salud, incluso de vida o muerte, según nuestra fe. Para salvar una vida, tenemos que quitar otra vida, en este caso la vida de un animal, cuando este animal también fue creado por Dios y nuestros orishas, al igual que usted. No puede ser que para salvar una vida tengas que quitar otra. Hay muchas personas que profesan la fe, incluso sacerdotes grandes que profesan la fe, que no quieren sacrificar animales. Tratan de buscar la forma de hacer otro proceder para llegar a la fe y llegar a los sacerdotes y a los orishas superiores para resolver el problema de las personas. Pero es imposible que tú le puedas resolver a una persona un problema de salud cuando le estás creando un problema económico. Lo salvas del problema de salud, pero cuando esa persona se retira,
de la bóveda de su casa, esa persona tiene en su mente un problema monetario. Y el problema monetario la hace recaer de nuevo en un problema de salud. Simplemente porque esa persona tuvo que gastar todo lo que tenía para lograr hacer una profesión. No. Eso debe cambiar. Debe cambiar. Tenemos que buscar la forma de no crearles un problema a las personas cuando las personas lo que quieren es resolver uno. Tenemos que educarnos para que nuestra religión pueda subsistir. También, muy importante, tenemos que ser fuertes y críticos, sobre todo los sacerdotes superiores a nuestra religión, para poder ser honestos con los mandamientos de nuestra religión. Por ejemplo, en el caso de la letra del año, que cada año es profesada y es dictada para el pueblo de Cuba, en la letra del año debe estar reflejado el sufrir y el sacrificio del pueblo de Cuba. No debe ser una letra del año solamente que dicte los problemas que tenemos. Debe ser una letra del año que refleje qué acciones debe tener el pueblo de Cuba para resolver su mayor problema. La letra del año de los esclavos en 1900 y 1800, disculpen, los esclavos en 1800 en el siglo XIX, siglo XVIII, las letras del año no eran que hay que tener y sacrificarse más. Las letras del año eran letras del año reales. ¿Por qué? Porque los orichas tienen que estar vinculados al corazón y a la esencia de su pueblo. El pueblo y las personas de fe son las que mantienen los orichas vivos, no es al revés. El día que la fe para cualquier dios muera, los dioses mueren. Por lo tanto, una letra del año que es el mandamiento de la fe yoruba debe tener reflejada el sufrir y la esperanza del pueblo con acciones a realizar. Las letras del año en el tiempo de la esclavitud no decían al esclavo que tenía que sacrificarse más. Le decían al esclavo, usted se sacrificó suficiente. Mírese en un espejo, mire su espalda, mire sus manos para que vean las marcas de su sacrificio. Ya es hora de tomar las armas, ya es hora de cambiar tu futuro. El sacrificio y la esperanza tienen fecha de caducación. No son para siempre. El sacrificio es momentáneo. Llega un momento que tenemos que tomar acciones por nosotros mismos. No podemos esperar de que las letras del año nos digan que tenemos que mantenernos iguales, o que nos hablen de problemas de enfermedad, o que nos hablen simplemente de que no debemos añorar la mujer del prójimo, o que tenemos que cuidarnos la salud. No, esa no es la esencia del sufrimiento y la labor de fe de un pueblo. En las letras del año debe estar reflejada la esencia de la fe de un pueblo que está realmente sufriendo. Cuando una letra del año no refleja eso, quiere decir que los mandamientos a esta entidad religiosa vienen de arriba, pero no de los orishas. Vienen de arriba principalmente de entidades del gobierno. Si no es así, quisiera que alguien me explique por qué razón las letras del año no hablan de que el cubano está sufriendo y que debe tomar las riendas de su propia vida. ¿Por qué razón en la religión yoruba, los dirigentes de la religión yoruba, en vez de ser negros, sacerdotes o yoruba, son blancos? Explíquenme esto. Muchos me dirán, no tiene nada que ver. Hay muchas personas que profesan la religión yoruba y son blancos, son mestizos. Es real. No estoy hablando de raza. La religión yoruba es una cosa de fe. Es una cosa que no tiene nada que ver con raza. Todos podemos profesarla. Pero me siento incómodo un poco cuando los dirigentes de nuestra religión negra son blancos. Y al que me diga que no, le digo, yo estaré contento 100% con esto cuando el Papa en el Vaticano sea negro. Cuando esto suceda, estaré completamente contento con la situación de esto.
Es posible que nuestra asociación Yoruba esté infiltrada por cosas que no tienen nada que ver con la fe. La fe Yoruba es pura y viene de la esencia del pueblo. Debemos hacer el segundo sincretismo de la religión Yoruba, adaptarnos a las situaciones actuales para poder atraer a los jóvenes, para poder hacer una cosa más humana y poder a la vez de alabar y respetar a nuestros orichas, cumplir con las labores normales que existen en la vida actual, humanas. Debemos obviar todas las cosas, debemos obviar o cambiar todas las cosas que hacíamos hace 2 siglos que ya no se adaptan a la sociedad. Eso es muy importante. Para terminar, quisiera decirles que todas las fe, todas las religiones en este mundo se basan en la fe. No creen en la ciencia, creen en una entidad superior que creó al ser humano y es la que rige la fe. Pero todas las religiones en este mundo creen en una cosa de ciencia, y es que las especies y el ser humano, si no se adapta y evoluciona, desaparece y se extingue. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo show. Espero que pasen un buen día. Chao.